Ahí estamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Luis, ya que estamos ahora, somos poquitos, te pregunto por Ignacio. Todavía sigue, aparte del trabajo, sigue con, digamos, teniendo que atender un poco tanto a la abuela como a la mamá. Mira, pero están mejorando. Lo que pasa es que está súper atareado y muy cansado. Claro, pobre. No, como no sabía nada, por eso digo, bueno, voy a aprovechar para... Sí, yo por ahí próximamente lo llegué a ver porque somos, digamos, casi vecinos. Yo estoy en Flores y él en Caballito. Están cerquita. Sí. Bueno. Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Bien, ¿y ustedes cómo están tantos tiempos sin verte, mujer? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. He visto tus obras fantásticas, me encantan. Gracias Gonzalo. Gracias. Esos goterones son espectaculares. Aparte atesoro tu mirada, me enriquece mucho. Muchas gracias. ¿Cómo están las cosas por allá? Yo estoy medio perdido. He llegado tarde. Bueno, pero estás ocupado. Y no estoy Estás muy al ocupado y tanto de lo que está trabajando, pasando. eso es bueno. Eso es lo bueno, sí. Sí. Eso es bueno. Sí, pero igual trato de subirme al caballo rápidamente, a perme, como dicen acá en Chile. Muy bien, entonces ya están entrando todos a la sala. ¿Qué tal, Gonzalo? No te saludé. Hola René, gusto saludarte. ¿Cómo estás Un tú? gusto verte de nuevo en la sala acompañándonos. Gracias. Así que bueno, entonces vamos a primero a agradecer a Juan José Wally, que es nuestro artista de hoy. Juan José, un gusto tenerte en la sala. Así que bueno, damos apertura a tu exposición entonces, si te parece bien. Bueno, Luis. primeramente, bueno, agradecerte, René. Bueno, hace poquito que hice mi primer contacto con ustedes la semana pasada, los estoy conociendo. Es muy, muy interesante lo que estás generando con tus colaboradores inmediatos y bueno, muy agradecido por la invitación. Bueno, un poquito ahí les cuento un poco qué me surgió al armar un poco las obras que quise presentar, porque son obras que un poco las pensé como una curaduría, como si fuera a hacer una exposición atípica, no la típica exposición donde los cuadros todos van a tener un mismo hilo conductor, sino que van a haber distintas series que van a tener su temática, ¿no? Un poco para entender cómo, entrecruzando o haciendo dialogar estas distintas temáticas, que yo después les voy a explicar, en la charla que estuve haciendo, pero muy atento a lo que todos decían, acerca de los mitos, y acerca también de los objetivos, las creencias. Mi obra está bastante atravesada por todo esto. Y si pasamos a esa imagen, hay mi obra que empecé a trabajar en el 10. Esta es una obra de la serie La edición de las apariencias. Caída libre del desconcierto. Ahora voy a explicar bien por qué esta cosa del desconcierto o la caída libre es una obra que después vamos a ver. Esta particularmente, en el momento, la traición de las apariencias o la batalla mediática también. Un poco es una obra que refleja lo que en ese momento estaba pasando. No soy muy amigo de esto de reflejar lo que acontece en lo inmediato, la política, lo que se ha reflejado en los medios, pero fue una época tan atravesada por la política, una necesidad de expresar o adherir, ¿no es cierto?, de un lado o del otro, en nuestra política nacional. Estoy hablando, por supuesto, de Argentina, porque para quienes son de otros lugares, seguramente conocen nuestra realidad política, pero bueno, cada uno la ha atravesado de distintas maneras. En este caso, sin partidismo alguno, yo soy una persona no apolítica, porque nadie es apolítico, todos nos interesa la política y estamos de un modo u otro haciendo política.
aún afirmando que no hacemos política, estamos haciendo política. Después podemos decir si adherimos o no a una idea o a otra. Y me vino a la cabeza, discúlpenme si voy un poco desordenado, me van siguiendo hasta acá, porque yo por ahí voy hablando mucho y quizás mezclando muchas cosas o queriendo, con mi ansiedad, ir avanzando. Pero la tradición de las apariencias tiene que ver con lo siguiente. Yo partí un poco de la idea, al haber leído a Orwell, Rebelión en la Granja, me vino a la cabeza la idea de hacer cerdos. Simplemente eso. Y pinté estos cerdos colgados, que es un típico género del Vanitas, ¿no? De la naturaleza muerta, o el bodegón. En la historia del arte hay muchísimos ejemplares. ¿Qué sé yo? Recuerdo, por ejemplo, este famoso ejemplar de Rembrandt, de una res colgada. Van Gogh también hizo algo similar. Y hay muchos artistas más que lo han hecho. Y acá este chorizo ahí, volando, ¿no es cierto? Como una especie de humorada, como que esto está conectado también con los cerdos. Y el cerdo, un poco en Rebelión en la Granja, tiene que ver con la rebelión, ¿no es cierto? Y la revolución, pero una revolución que después, obviamente, Orwell, en términos de críticos, es una revolución en cierta manera fallida, porque lleva a un totalitarismo. Y un poco el que representa este totalitarismo en Rebelión en la Granja, quienes lo han leído, es el cerdo, ¿no? Y el cerdo termina, digamos, venciendo la revolución, pero finalmente es un ser, en este caso, pobre cerdo, ¿no? La ha ligado siempre, hasta en las religiones ha sido visto como impuro, es un animal que tiene como esta cosa particular. La batalla mediática es por lo que se desarrollaba en esa época, toda esta política dirimida en los medios, pero donde los medios en realidad ejercían un rol de generar relatos, tanto de un lado como del otro. Los relatos desde la política, desde un lado y del otro, ¿no? De izquierda o de derecha, del centro, de cualquier lugar, se construía un relato, y los medios eran los constructores de este relato, al cual uno se adhería. Esto es lo que a mí me pasaba con esta realidad, ¿no? Y cuando lo pinté un poco me pasó esto por la cabeza. Yo sé que las obras a veces no se las explica mucho, se las siente. En este caso, como estamos reunidos entre artistas, uno se mete más como en la intimidad de los significados, y un poco esta es la idea también. Pero quizás la obra también me gusta a veces que sea vista desde un lugar donde no necesariamente estas cosas que yo pensé desde la base necesariamente estén escritas ahí y alguien las lea y las pueda ver de esa manera, sino simplemente que la multiplicidad de lecturas, la polisemia, digamos, de la imagen, creo que es lo importante acá, ¿no? Que todos puedan ver esta obra. Yo les pregunto a ustedes al verla así, que yo dijera todo esto, ¿les apareció algo así de golpe? Y me interesa eso, ¿no? Es una pregunta que yo les hago a ustedes, para no monopolizar mi habladuría sobre este cuadro. No te escucho, René, es el micrófono apagado. Es el micrófono apagado, René. Con el micrófono, ahí está. Me recuerda un poco a la obra de Carlos Alonso, Ajá. Carne. Claro, tendría que haberlo mencionado, sí, claro. Carlos Alonso, sí, esa serie Carne que es tan cruda, ¿no? Y también habla un momento de la historia. Y a mí también. Sí, Ajá. me remite mucho a la obra de Carlos Alonso. Sí, a mí también, enseguida me remitió Alonso. Pero qué interesante. Sí, enseguida me remitió. Sí, como un referente. Sí. La diferencia con Alonso son los chorizos adelante en primer plano. Como que en Alonso muestra la destrucción, y en cambio acá hay dos planos que se despegan y hay algo armado con eso. Entonces, esa creo que es la diferencia. Claro. Sí, le da una significación fuertísima. Total. Quizás el modo como yo trabajo la obra, el modo como la construyo,
la construyo en cierta manera desde una neofiguración. Yo no sé si soy un pintor neofigurativo. No me gusta tampoco encasillarme en un estilo. Quizás pertenezco a muchos estilos o a ninguno, no lo sé a eso. Quizás los demás son los que ponen la mirada sobre lo que yo hago. A veces incluso mi obra se emparenta más con el hiperrealismo, con cierto fotorrealismo, pero tampoco es un fotorrealismo estricto ni un hiperrealismo estricto. Yo a mí mismo me veo realista y me veo incluso hasta con reminiscencias surrealistas o de la escuela metafísica. Pero bueno, finalmente el espectador es el que ve. Y tengo muchísimos referentes. Bueno, Carlos Alonso, que justamente lo mencionás, René, es un autor que me ha gustado mucho siempre y lo he visto mucho, todos hemos conocido la obra de Carlos Alonso. Y sí, nunca pensé en la obra de él al hacer esta obra, pero ahora que lo traes a colación, es verdad. Pasamos a la imagen siguiente, así vamos. A mí, hablando. ya que preguntabas... pero sí, decime algo más, sí. Que yo, bueno, a mí me pasa esto, como muchas personas, estamos muy dolidos por haberle alquilado tierras a China para que haga ese desastre con los cerdos acá. Claro. Y la verdad que ver cerdos ahora es doloroso. O sea, y además, bueno, también nada que ver, porque es otro enfoque, pero otro artista que usó mucho los cerdos es Mensa, que los usa como para representar a los militares claro. Exacto. Pero también Claro. con una connotación negativa. En este caso yo creo que me genera dolor por lo que está pasando, nada más. Sí, tal cual. Sí, a mí toda esta obra que yo iba a mostrar al principio, yo la muestro, pero a mí me resulta, no es un falso discurso, me resulta doloroso mostrarlo. Porque es una obra muy íntima, no es una obra que yo incluso muestre demasiado. La expuse una sola vez incluso, en una ocasión en la cual realmente yo no me vi muy favorecido de haberla expuesta esta obra. Y tampoco es una obra que muestro demasiado en las redes, porque precisamente lo que genera en las personas que están en las redes, que por ahí no son personas que van a estar pensando reflexivamente, genera justamente un efecto propagandístico. O sea, el trabajo mío se torna propagandístico, porque interpretan en las imágenes, por ejemplo, acá es una imagen, claramente es un retrato, y sabemos de quién se trata, pero la asociación que he hecho con estas hormigas, que en realidad las hormigas caminando sobre la cara de un expresidente, simplemente representan al pueblo, a las personas, quizá al pueblo trabajador, peronista. En este caso, toda esta obra, de alguna manera, hay como una especie de anticipación de lo que está pasando ahora, que es un poco lo que yo veo que es el fin del kirchnerismo, que es una visión mía, que puede estar equivocada. Toda obra, de alguna manera, es anticipatoria de algo. Porque cuando uno está instalado en el presente y simplemente lo que hace tiene una visión particular, personal, en realidad, esto yo creo que de alguna manera, a futuro, hay algo que genera un puente y que anticipa. No soy un profeta, no soy nada de eso, pero simplemente los elementos a veces son anticipatorios. Obviamente que Néstor Kirchner, yo no lo maté, por supuesto, ¿no? Pero murió el mismo año digamos o el año posterior que yo hice esta obra, lo cual obviamente tampoco estaba anticipando eso, ni deseaba esta muerte, sobre todo por la obra posterior. Pasamos a la tercera imagen, donde los pongo tanto a Néstor como a Cristina, que son la presidenta en esta época, y bueno, y el soporte como matrimonio y como pareja política, y pongo en vínculo con esas dos imágenes, que son dos retratos claramente, la imagen de una laucha y la imagen de una mascota, que es una mascota mía que en ese momento era muy pequeña, y hago esta asociación con Rebelión en la Granja. En realidad la presencia de la laucha, que es un animal típico de campo, creo que Orwell en Rebelión en la Granja no menciona a la laucha, pero yo la pongo de todas maneras ahí. Sí menciona al perro, porque el perro es el obsecuente,
Y en este caso es un obsecuente, más obsecuente aún porque es un cachorrito, ¿no? Es como la inocencia ahí de la obsecuencia del perro. Un poco tomando este símbolo, ¿no? Y este arquetipo del perro, que Orwell lo toma. Y esa llamarada, ese fuego, ¿no? Que bueno, transforma la historia en realidad. Transforma la realidad y transforma la historia. No hablo del fuego en este caso como necesariamente estoy quemando esas imágenes, de alguna manera estoy desacralizando este mito de los relatos, este mito que podría ser Macri para mí, porque yo en este momento eran ellos dos que estaban gobernando, pero en la era Macri podría haber sido Macri. En esta época yo hice alusiones directas a personajes políticos públicos, después no lo hice más, pero bueno, no quería dejar de mostrar estas imágenes, porque me parecían que para mí tenían como una necesidad de mostrarlas y de hablar de ellas en un contexto en que estamos en una realidad crítica hoy, donde se ve como el final de algo y el principio de otra cosa que no sé si va a ser mejor. Sinceramente yo no tengo mucha esperanza de que sea mejor. Es una crisis de la política, es una crisis de los valores, es una crisis en general que estamos viviendo, y que esto en realidad, más allá de los personajes, que nos pueden caer mejor o peor, un poco representa esto. También hice una obra en esta época que se refería a los 26 años de democracia, y también hacía una alusión a estos políticos, y en una exposición que hice en el 2010, toda esta obra estuvo puesta en una sala. En otra, a continuación, había una serie de retratos que había realizado. Bueno, pero en esta otra sala estaba esta obra que, bueno, la gente que fue a ver la exposición acá en mi ciudad, en un centro cultural de San José, que es donde exhibí la obra, esta obra fue vista con muchas reacciones, digamos, gente que veía que la temática estaba tratada artísticamente y se podía interpretar en distintas lecturas, y había personas que obviamente se sentían ofendidas, ¿no? O agraviadas de alguna manera porque yo había, de alguna manera, había sido agresivo a través de la transgresión del símbolo, ¿no? Este símbolo de estos héroes, ¿no? De alguna manera, héroes de la política. Obviamente yo hice esta obra en este contexto, pero obviamente hay mucho para decir también de nuestra historia anterior. Lamentablemente nuestra historia política es bastante dramática, y nuestra historia democrática lo es también. O sea, estamos todavía en una etapa no de madurez, diría de inmadurez política o como sociedad. Hay valores que todavía tienen que instaurarse. Bueno, es un poco lo que resume esta obra. Todos los trabajos que vieron están hechos en acrílico, claro, un poco la parte técnica, y el modo como la voy construyendo es un poco trabajando de esta manera, trabajando con las analogías, trabajando con referencias, citas. Es como que todo eso está en mi cabeza, no lo planifico demasiado, es una obra que es conceptual, pero tampoco estoy tomando nota o escribiendo, sino simplemente las imágenes me empiezan a aparecer, y trabajo con las asociaciones como si fueran imágenes del inconsciente que se proyectan, que en realidad son conscientes, porque bueno, hay cosas que me vuelven de alguna memoria, y bueno, y hay cosas que son reales, que obviamente las recojo, pero que son tomadas también como algo, digamos, abierto, que están liberadas a la interpretación del espectador, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, que me parece que hay en la siguiente obra, que está esta obra, que se llama Caída Libre al Desconcierto. En esta obra me hago un autorretrato, que es un poco, es desconcertante todo, lo que podía venir después, porque el desconcierto es lo que uno no sabe cómo va a ser. Y el desconcierto tenía que ver con que, evidentemente, había una cuestión ahí autobiográfica. Yo tenía que hacer cambios, evidentemente, y esos cambios estaban por venir y yo sabía que venían. Pero había otras cosas también que tenían que ver que estaban atravesados por la mirada actual, la política, la crisis
vivir siempre un poco al día y con conflictos. Veníamos de la crisis del 2001, después hubo una recuperación, pero no estaba muy conforme yo con lo que ocurría en la sociedad, esta cosa de la violencia verbal, esta grieta que se empezaba a instalar. Eso empezó en la época de la crisis del campo, ustedes recordarán. Y parecía que era algo que se dirimía en los medios y se dirimía en las redes sociales, pero era algo que en realidad afectaba también en la vida diaria, personas que se peleaban, personas que estaban enemistadas. Y esta obra no era una obra virtual, es una obra que yo realicé y que reflejaba una realidad que veía, no tanto, no solamente en lo mediático, en lo virtual, sino que era algo que pasaba, que lamentablemente reflejaba esto que trascendía en los medios, trascendía en las redes. En las redes en esta época empezaron a nacer las redes. Estamos hablando de 2009, 2008, 2009, que empiezan a proliferar las redes. Bueno, Zoom todavía faltaba mucho para que existiera este tipo de dispositivo, que es un dispositivo absolutamente diferente, ¿no? a las redes abiertas, a estas redes, ¿no? Twitter, Facebook, etcétera, donde se ponen groserías, se agrede, o se descalifica, ¿no? O se asume un tipo de personalidad que no se es. De modo que, bueno, la caída libre al desconcierto yo la hice de una manera bastante performática, porque el modo de hacer esta obra fue tener que yo llevar una cámara con un trípode a una especie de cañadón, en un canal bastante profundo, y yo me tiraba más o menos de 2 metros de altura, y con una cámara que estaba puesta debajo, yo activaba el disparador de la cámara, y realicé distintas tomas. Que después, yo creo que a la larga esto no me trajo muchos beneficios, porque yo ya venía con mucho desgaste, por muchos años me gustó correr. Esta es la parte, digamos, más autorreferencial, y seguramente castigó mi rodilla, porque actualmente tengo un problema ahí en la rodilla. Así que esto no creo que haya ayudado demasiado. Debajo, en la parte inferior, hay como una superficie que se ven como unas células, no son células, sino que son bacterias. Tienen un nombre, no me acuerdo exactamente ahora, pero son bacterias que comen la roca. Entonces, ahí la caída es una caída desde un cielo absolutamente surrealista, irreal, de ese color verde, y cayendo a una especie de zona o limbo bastante complejo, indescriptible, con esa superficie azul, con esas bacterias comiendo la superficie de una roca, ¿no? Esto es lo que sentí yo, al menos así, libremente, con distintas ideas que iban surgiendo, y fui trabajándolo de esta manera. Y la caída libre al desconcierto es eso, es un poco la sensación, digamos, de caer, decidir, generar esa caída, sin saber exactamente a dónde llegaba. La obra siguiente, a ver si seguimos. Sí, bueno, esto es una parte también del trabajo anterior. Siempre el sistema del autorretrato. Yo utilizo la fotografía como un elemento para hacer registro, pero yo después las composiciones las trabajo de manera libre, ¿no? O sea, ahí me sirve la referencia del modelo, digamos, inmediato, que me ofrece la fotografía. En este caso, las fotografías hago yo. Y el elemento que vemos en la imagen en ese caso son también bacterias, pero ya de otro tipo. Jugando un poco con esta idea de las bacterias, una obra un poco onírica, ¿no? No sé si cierra el ciclo acá, a la siguiente imagen, no sé qué hay en la siguiente. Bueno, no, sigue todavía acá. Bueno, otra vez el tema de los cerdos. Es una obra que es de la misma serie, La tradición de las apariencias, y es una obra obviamente con clara connotación asociada a las obras anteriores, donde está esta imagen ahí simbólica de estos 2 cerdos en un corral,
Y ese color rojo que no tiene ninguna connotación simbólica más que la necesidad de poner ese rojo ahí. Las obras... José, sí, una pregunta. sí. ¿Con qué pintas? ¿Con óleo? Toda esta serie la hice toda en acrílico. Todo En es acrílico sobre tela. En acrílico sobre tela. Pero también utilizo el óleo, la acuarela, digamos, recurro a distintos materiales. Me gusta explorar en los materiales y sacarles provecho y partido según las características. El acrílico, por una cuestión que mayormente a muchos pintores les resulta así, por la rapidez de secado, por la inmediatez, ¿no? Son cuadros que los resuelvo en muy poco tiempo. Es ¿Y una qué cuestión que, bueno... dimensiones utilizas? ¿Cómo? ¿En qué dimensiones? Dimensiones, estas son todas dimensiones, tamaños medios, digamos, no son demasiado grandes, ni tampoco son tamaños chicos. Esto es un 100 por 100 centímetros, 120 por 120, alguna obra. Más o menos están en esas medidas, o 100 por 120 aproximadamente. Y después las otras que vimos son montajes con telas más pequeñas, por ejemplo. En esta época también realizaba instalaciones pictóricas, trabajaba como distintas obras, después en la serie que voy a mostrar más adelante, Plastic Vanitas también, produzco obras con este sistema, ¿no? de componer libremente en distintos formatos y pensar composiciones ya para el espacio de exhibición, y concebir la obra no como unidad, sino como conjunto que debe colgarse de esa manera, al modo de una instalación. No sé si quieren preguntar algo más de lo que hemos hablado hasta ahora, porque después por ahí voy cambiando de tema. No, seguimos adelante. Seguimos adelante. Bien. Estas obras ya pertenecen a un periodo en el cual yo me había relajado un poco con esto de reflejar en mi pintura la cuestión política. Me estaba generando, digamos, un cierto daño, un cierto dolor. Porque en la medida que esto que yo decía, que me genera dolor verlas esas obras, no son obras que me generen, no me generan odio, no me generan nada de eso, no me generan, en realidad no tengo un sentimiento con eso, pero sí me genera dolor. En las obras posteriores me empiezo a bucear más en lo que en realidad de fondo a mí más me interesaba, que era la espiritualidad. En este caso me empiezo a meter estudiando un poco y leyendo acerca de las artes orientales, la filosofía oriental, la espiritualidad oriental. En este caso, Fernanda, que es la chica que está siendo retratada, que retraté, ella es practicante de Tai Chi. O sea, mi primera aproximación a esta curiosidad en lo oriental fue el ver y el entender el sentido de la práctica del Tai Chi, o de las disciplinas orientales. Las artes marciales relacionadas al Kung Fu, que es una serie de prácticas que incluso están relacionadas con la medicina. Sería algo similar o equivalente, digamos, a lo que ocurre con el yoga en la India, ¿no? Son muchas disciplinas, todas conectadas e hiladas en la espiritualidad, ¿no? Y no es un arte marcial, el Kung Fu, por ejemplo, belicoso o beligerante, ¿no? Si bien obviamente hay artes combativas, pero no es un arte marcial violento el Kung Fu. Bueno, ella realizaba estas prácticas y de estas charlas con ella y el conocimiento un poco de este arte marcial. Yo llegué a hacer alguna práctica, pero bueno, no me dediqué a eso, por supuesto, no era mi parte de interés hacer esta práctica. Pero un poco me introduje a esas prácticas. Y vino mi idea de trabajar un poco la idea de esta espiritualidad oriental, que está muy asociada a la naturaleza. Hay una cosa simbiótica entre lo que es la espiritualidad y la naturaleza. De hecho, el nombre de esta obra se llama Simbiótica. Esta Simbiótica 1, que es un retrato, pero también tiene que ver con cierta actitud
en el budismo o en el hinduismo se suele llamar mudras a las actitudes de las manos, al simbolismo que generan las manos, que generan algo energético, etc. Y en este caso veía en estas manos algo referente a estos mudras. Me gustó también la cuestión compositiva, la idea de jugar también con esa luz y esa espacialidad. A mí me entretiene mucho trabajar con el color, con la imagen. Y bueno, Psique y Mundos y Simultaneidades, porque va hilado con esta obra. La siguiente es Simbiótica 2. Si pasamos a la siguiente obra, es el mismo retrato, pero visto desde la parte posterior. Son hermosas estas dos obras, hermosas. ¿Cómo? Es hermosa la obra, hermosa. Y además que cuando das la explicación, uno puede ver como que la obra toma otro sentido y lográs que como casi fuera una fotografía, con ese fondo que no se ve claramente y se ve la imagen perfecta, lográs como una foto. Es muy linda obra. Y en este caso, por ejemplo, el hecho de hacerla así de espalda, por ejemplo, me parecía que era como tomar como cierta esencia. Es como cuando uno hace un retrato con los ojos cerrados de una persona. Es como que de alguna manera se ve la esencia de esa persona desde otro lugar, que es algo que no genera la mirada, ¿no? La mirada genera algo muy específico, que todos sabemos lo que genera una mirada, pero en este caso no está... El atrás también. El atrás también. O los ojos cerrados. Yo, de hecho, hay retratos con los ojos cerrados. Y en tiempos pandémicos, después vamos a ver obra de eso, también hice retratos con barbijo. Y estos retratos con barbijo también ocultan algo, ¿no? Entonces se transforma lo que transmite la psicología de esa persona. La siguiente, no recuerdo cuál es, pero vamos pasando las imágenes y vamos... Bueno, es un retrato de mi esposa, también en la misma línea, un poco de esta cosa de la simbiosis. Es una típica imagen del sol que inunda el cuerpo de alguien que está tomando sol. Y bueno, está un poco la parte, digamos, del retrato, que es muy fuerte en este caso, y un poco el trabajar con la figura humana. A mí me encanta la figura humana, me gusta explorar ese paisaje, que significa la figura humana, particularmente, bueno, en este caso el cuerpo de la mujer. Yo he trabajado también el desnudo, pero en este caso no tengo temática de desnudo, no hay ninguna temática de desnudo en estas series. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá ya un poco esta idea de psique, que es la palabra que define para los griegos el alma, ¿no? Un sentido que después se fue transformando a lo que podríamos ver hoy en la psicología actual, ¿no es cierto? Pero en este caso es la interioridad, ¿no es cierto?, lo que pasa adentro de una persona, y en este caso es una chica, una modelo artista plástica, Dani, que hice varios trabajos con ella, y particularmente explorar o trabajar esta idea de ver a la persona, pero desde un lugar donde ella no está observando. No está mirando, sino que está hacia adentro. Y eso para mí tiene una magia que me parece fantástica. No sé si hay más de esta serie con ojos cerrados, porque lo armé muy rápidamente, René. Sé lo que te mandé, no es que no sé lo que te mandé, pero puedo no acordarme exactamente lo que puse. En este caso ya pasamos a mundos y simultaneidades. Yo un poquito hoy anticipé, un poco apurándome, ansioso por hablar de mis trabajos, y hablaba un poco de esta idea de la percepción de que uno vive como distintas realidades, tan distinta al del mundo que podía ser hasta el siglo XIX, supongo, ¿no? No viví en el siglo XIX, pero supongo cómo se vivía en ese entonces. Y en la época actual uno vive fragmentado, ¿no? Vive segmentado. Entonces me imaginé hacer un autorretrato donde mi figura se veía fragmentada por un paisaje, que es el mismo paisaje, al modo de una especie de fotocubismo. Me interesaba por ahí que la imagen tuviera desfasajes, pero que en realidad es una imagen real, que está vista como desde una trama, una especie de filtro,
donde se ven como dos realidades al mismo tiempo en el mismo lugar. Esa es un poco la idea de este cuadro. Este cuadro, las dimensiones, está bueno decir las dimensiones para ponernos un poco en contexto, es de 140 o 150 más o menos por otro tanto. Así que más o menos ya el ancho más o menos saben. Es grande. Con la proporción es un cuadro grande. Sí, suelo trabajar cuadros. El pequeño formato no es que no me guste, también tengo pequeño formato, pero tiendo a un tamaño más intermedio a grande. Pasamos a la siguiente. De la misma serie, acá pierde un poco de calidad, no sé qué extraño. A lo mejor el streaming, ¿no? ¿Ustedes la ven bien esta imagen? Se ve como pixelada. A ver, agrandándola un poquito. Luis. ¿Se puede agrandar un poquito, Luis? Si se puede llevar más a pantalla completa, no sé si se puede agrandar mejor. Ay. Corriéndola un poco para arriba, hay que se ve un poquito más en primer plano. Lo mismo, es una imagen. Esta imagen es muy curiosa, porque yo cuando hago este tipo de obras, estas obras no tienen ya la carga, vamos a llamarla así, un poco ideológica, porque cuando uno pinta, nada de lo que uno diga es inocente ni está exento de ideología, ¿no? Y de creencias y de un montón de cosas. Esa es la maravilla y la diversidad en cómo podemos pensar la realidad. Y en esta obra, en realidad, en estas obras, toda esta serie de obras, yo trabajo de una manera muy, muy libre, muy amorosa de alguna manera, y muy honesta, espiritualmente hablando, y trabajo con mi paisaje. Esta es una zona muy cercana a donde yo vivo. Estas dos sierras se llaman Dos Hermanas. Hace un tiempo atrás hice una obra en un cortometraje, donde hago un paralelismo entre las Dos Hermanas y las Twin Peaks de Marte. Pero bueno, esa es otra historia, porque yo también he hecho he incursionado en el videoarte, he incursionado un poquito en el cine, me da un poco de vergüenza decirlo, pero bueno, algo de eso he hecho, como experiencia aparte, ¿no? Pero siempre me dieron mucha curiosidad estas dos sierras, son sierras típicas pampeanas, los que son de la provincia de Buenos Aires, o los que conocen un poco acá. Nuestras sierras son bajas, aplastadas, planas, y me pinto a mí mismo en un campo ya trillado, ¿cómo se llama? Cosechado, donde aparecen dos fogatas, y en una de las fogatas estoy yo envuelto de ese fuego. Una época en la cual yo trabajaba mucho con los elementos de la materia, el agua, el aire, la tierra, un poco esos elementos, me gusta utilizarlos como para hacer analogías con esos elementos, ¿no? Y tomarlos muy libremente, el fuego, el aire, el agua, el aire, lo mencioné, sí, la tierra. Esta presencia se nos va a cortar enseguida y nos volvemos a conectar con el mismo link. Perfecto. Para la gente nueva. Perfecto. ¿Este cuadro qué medidas tiene, Wally? Esta es una obra también muy similar a la anterior, es un tamaño muy, muy parecido al anterior. Es un poco más chico, me parece, creo que son 120, me parece que por 90. Algo así. Pero son siempre tamaños grandes. Pintado en acrílico. Cuando yo recurro al autorretrato, siempre, recurro a la fotografía, recurro a las fuentes, voy a los lugares, hago todo un trabajo, digamos, de adquirir toda esta información, y a través de todas estas imágenes yo voy creando la obra, obviamente con una impronta personal. O sea, no copio literalmente la fotografía, sino que la voy elaborando, voy generando algo sobre eso. Es como que la fotografía en realidad para mí es un modelo. Yo aparte de esto hago fotografía para mí, porque en realidad tampoco muestro mi fotografía, es un campo tan diverso y tan amplio también la fotografía, que la hago un poco para mí en realidad. Pero también hago fotografía